Buenas noches, estimados. ¿Se escucha? Perfecto. Yo no sé si pudieron ver sus notas, las publiqué. ¿Me confirman si pudieron verlas? Aparecen en Solemne 11. No sé si pudieron verlas. Ya, perfecto. Me faltó el... Sí, en el portal, mira, vayan a buscarlo. Les voy a dar un minuto para que puedan verla. Me faltó el de Reyes y el de Tomás Villegas, pero no encontré su ensayo. Vamos a dar un minuto para que y pónganme ahí en el chat que la encontraron, por favor. Ya la encontró. Ya, perfecto. La nota, estimado. En mi caso no, en su caso, Tomás, yo no encontré su ensayo, ¿ya? No lo encontré. Así que, si me lo puede, si me puede decir dónde está, o no lo envió. Me faltó el de Villegas y el de Reyes. No lo encontré ni en mi correo, ni por mensaje, ni en plataforma. Así que bueno. Ah, ya, ya, ya. No, Tomás, em, va a tener que recuperar la nota, ¿ya? Al final del semestre, la penúltima semana, damos una semana para poder recuperar las notas. Ahí yo le voy a pedir un trabajo, ¿ya? Lo mismo Reyes, Daniel Reyes creo que es, ¿ya? Así que sí, no hay problema. Una palabra sobre los ensayos, ya, en general muy bien, ¿ya? Hay algunos que no, que fueron descriptivos, y está bien porque había que responder la pregunta solamente, pero a algunos se la jugaron con hipótesis súper interesantes, ¿ya? Em, un alumno en particular habló de una película, em, y me pareció muy original su aproximación. Otros hablaron de culturas ancestrales, también muy original, em, las culturas ancestrales del norte de Chile. Y em, el trabajo de la mente bicameral también, ¿ya? Yo no había encontrado el libro en español, pero ahí citó en español, yo no sé si quién hizo el de la mente bicameral, lo tradujo él o encontró el libro en español, porque yo no sabía que estaba, o lo tradujo él mismo. Pero bueno, ahí están las personas que tuvieron eh, de 6 para abajo, fue básicamente porque el ensayo no tenía estructura,
No tenía introducción, no tenía desarrollo, no tenía conclusión y tampoco había un hilo conductor, ¿ya? Y generalmente no había hilo conductor, por lo tanto no había hipótesis, claro, ¿ya? Entonces eso es un aspecto a mejorar a los que tuvieron bajo 6 y los que tuvieron sobre 6 no tuvieron la nota máxima porque faltaron, a pesar de que tenían buena hipótesis, faltaron algunas referencias, ¿ya? Hubo alguien que habló del no tienen corrección escrita en los ensayos, es que la envié las correcciones escritas, ¿ya? Los que me escribieron por correo, le envié la corrección por correo. Los que me escribieron por plataforma, le envié la corrección por plataforma, ¿ya? Bueno, de todas formas, si no la ven, me mandan un correo y se las mando. Sí, ahí pueden revisarla, ¿de acuerdo? Pero bien. Em, ya, genial. Em, Cuidar eso, la metodología del ensayo. Introducción, desarrollo, conclusión y una hipótesis clara. Puede ser meramente descriptivo, ¿ya? Pero eso da lo mismo para el primer ensayo. Ya para los futuros ensayos ahora tener que jugarse con una hipótesis, algo original. Aquí hay mucho que se puede hacer, ¿ya? Eso, ¿ya? Y si tienen alguna duda o consulta o quieren más comentarios, me envían un correo, ¿ya? Entonces, vamos a, vamos a continuar con el mundo latino. En la clase pasada, bueno, las últimas dos clases estuvimos revisando el mundo griego. Está la retroalimentación, ya, perfecto. Bueno, el que no le llegó, me la... o si quieren que profundice, me envían un correo. ¿Ya? Ya, entonces, algunos pilares de la religión del mundo griego, según Jean Grondin, que describía la religión en 10 pasos, ¿cierto? La evolución de la religión griega en 10 pasos, ¿ya? Evolución de la religión griega en 10 pasos. Comenzamos con los poetas y terminamos con Aristóteles, ¿ya? Y para hacer un resumen, lo que hace Aristóteles es bastante inédito en la cultura antigua y es propio de la cultura occidental. No había habido em, filósofo, ¿ya? No había habido filósofo que haya separado el sustrato folclórico del sustrato filosófico de la religión, ¿ya? No había habido. Y él, bueno, con Platón y él em, filtran lo que tiene de filosófico la religión y lo conectan con tener em, una actitud bondadosa hacia lo divino, significa pensar sobre las últimas causas. Y para Platón las últimas causas tienen que ver con el ser de las cosas. Acuérdense que para los griegos el ser de las cosas era sustancia de la cosa. Ellos creían que si analizaban la cosa contenía algo así como el ser, aquello que le daba la existencia, ¿ya? Existencia no en un sentido existencialista, pero sí existencia como que se presentaba, ¿ya? Em, entonces, em, para Aristóteles, el ser de las cosas depende del movimiento, es el movimiento de las cosas. Entonces Aristóteles dice, bueno, la religión griega vamos a dejar lo folclórico a un lado, podemos seguir adorando a nuestros dioses, y es bueno que sigamos adorando a nuestros dioses, pero por otro lado, el camino folclórico de la religión no nos va a llevar a la verdad última del ser, sino que el camino filosófico, y en particular físico, nos va a llevar a la última a la respuesta sobre el ser de las cosas. Y como ustedes saben, eso está en el motor inmóvil, ¿ya? Entonces, ese despliegue de la religión griega es algo muy original de la cultura y que por lo menos yo no he visto en otras culturas, ¿ya? Los filósofos de la cultura oriental suelen ser filósofos imperialistas,
¿ya? Son pensadores del imperio, ¿ya? Pero de alguna otra manera, em, tanto Aristóteles como Platón sobre todo, y para qué decir Sócrates, em, van un poco más allá, exceden los límites del- de la religión en sí, de la religión oficial. Y eso va a generar toda una transformación y que curiosamente también nos va a afectar en la modernidad. Este patrón se va a repetir. Va a llegar el cristianismo, luego el catolicismo romano, y la filosofía moderna va a ser un ejercicio muy similar al que hizo Aristóteles. Van a analizar la Biblia racionalmente y van a separar lo folclórico para ellos, ¿ya? De la búsqueda última del ser, ¿ya? Y ahí tenemos a Hegel, que un compañero de ustedes citó. Entonces, es curioso que en Occidente la religión em, se la desgrana, ¿ya? Se la, eh, se la, se la separa, ¿no? En dos ocasiones, ¿de acuerdo? También pasa en el medioevo, ¿ya? Pero las escuelas filosóficas medievales tienden a reafirmar el discurso oficialista católico, a excepción de algunos filósofos llamados místicos, ¿ya? Como Meister Eckhart, em, por ahí también el mismo Nicolás de Cusa, ¿ya? Y algunos outsiders del medioevo católico, ¿ya? Pero es curioso ese movimiento. Ahora, la aproximación al mundo romano va a ser una aproximación mucho más histórica, porque el movimiento que sufre la religión griega es muy distinto al movimiento que sufre la religión romana. La religión romana no niega el sustrato folclórico, sino que lo afirma, lo alienta y lo ubica, ¿ya? Para ellos siempre es folclore, desde mi punto de vista, por lo menos desde la República hacia adelante, ¿ya? El fin de la religión, ¿ya? es, es un fin social, ¿ya? Y ahí vamos a tener diversos pensadores sobre el rol utilitario de la religión, ¿ya? Cohesiona, ordena, ayuda como catarsis, ayuda como catalizador de pasiones, de deseos, de esperanza. Entonces los romanos son mucho más... y un control igual, efectivamente, Cristian, sí, un control. Entonces para los romanos nunca fue tema, ¿ya? Para los romanos nunca fue tema el hecho de que vamos a separar el folclore de la filosofía. No, no. Entonces por eso los romanos tienen tres cultos, ¿ya? Que viene a ser el culto privado, ¿ya? El culto de las casas, ¿ya? Con el altar de las casas, altar de incienso, ¿ya? Que se llama hogar. Hogar es el altar en fuego. Se enciende un fuego a los dioses. Luego va a estar el culto público, ¿ya? Que es patrocinado por el Estado, ¿ya? Y hacen procesiones, ¿ya? Em, Se presentan a los héroes de guerra. Aquí hay un mix entre lo civil y lo religioso, pero lo religioso pasa a ser un, un actor más del control político, ¿ya? Em, lo público es expresión de lo religioso y lo religioso es expresión de lo público. No existe una separación clara en este tipo de culto. Y luego ya llegado al imperio va a estar el culto imperial, en donde se rinde homenaje a la figura del emperador como un dios, ¿ya? Como un dios o un héroe, semidios, ¿ya? Entonces, para los romanos, la religión está muy bien ubicada y la religión tiene eh, un propósito sumamente claro, que es como dice Cristian, uno es control, ¿ya?
Em, por eso, paréntesis, por eso los romanos no silencian religiones, ¿ya? Los romanos no censuran religiones, ¿ya? Ustedes lo van a ver en la época imperial, cuando llegan a un lugar, ¿ya? O arrasaban o surgían las ciudades estipendiarias, o también eran parte del imperio, pero con las ciudades estipendiarias que daban un tributo, ¿ya? Por no ser arrasadas, les permitían tener sus religiones locales, ¿ya? Y la amenaza no era tener más dioses. De hecho, incluían los dioses de pueblos conquistados, ¿ya? De pueblos estipendiarios a su propio panteón. ¿Cuál era el problema? No sé si alguien sabe. Cuando los dioses de un pueblo estipendiario les producía problemas, pregunto. Hay un ejemplo de cajón ahí. No sé si alguien vio la película. Exacto. Cuando corría riesgo la autoridad del emperador. ¿Por qué? Porque la religión era efectivamente. ¿Puede desarrollar eso? Ya, ¿y por qué era visto como una amenaza? Pero no solo por eso, o sea, había muchos que se hacían llamar reyes. Por un detalle. Ya, rey de los judíos, pero ¿qué tenían los judíos? El problema de los judíos para los romanos y que eran los cristianos es que no adoran ni reconocen otro Dios que su Dios. Entonces, eso genera un problema político. ¿Y por qué genera algo religioso un problema político? Por el culto imperial. ¿Entiendes? Entonces, para contextualizar, la religión en el mundo romano tiene su ubicación. Culto privado, culto público, culto imperial. ¿Ya? Y cada uno tiene un propósito. El culto privado tiene el propósito de relacionarse con los ancestros y los dioses familiares de los romanos. Cada casa romana tenía que tener un altar, ¿ya? Si no la tenía, era motivo de eh, acusación, ¿ya? De sedición. Si yo no seguía el rito, ¿ya? Podía ser acusado de traición. Ven que había una relación. De hecho, cuando los primeros cristianos botan los altares de sus casas, em, no sé, la guardia pretoriana o em, los diversos vigilantes entraban a las casas y si no tenía altar era tomado preso, ¿ya? En el culto público, la relación era la participación, ¿ya? El fin era adorar a los dioses que adoraban em, la familia, em, eh, las familias de la élite, por decirlo de alguna manera, ¿ya? El Senado, los dioses más como Júpiter, los dioses más portentosos, ¿ya? En el culto privado se adoraban a los dioses relacionados con las distintas necesidades sociales, por decirlo de alguna manera. El dios Baco, el dios Ceres, es que era como los dioses del pueblo, el dios del vino, el dios del trigo, porque era lo que necesitaban eh, la clase más baja, que después de la república se van a separar, pues todos los patricios y los plebeyos. Entonces los patricios tenían sus propios dioses, siempre adorando a la sabiduría,
el poder, y los plebeyos adorando un poco más dioses más con sus necesidades, ¿ya? Eso tenía que ver con el culto público y el culto imperial era transversal, ¿ya? Ahora, no sé si hay duda hasta ahí, pero lo importante que vamos a analizar ahora es un poco cómo se mueve la corte, ¿ya? La corte real, ¿ya? Sobre todo en la monarquía y en la república. ¿Cuál es el contenido de la religión en la monarquía y en la república? Y antes de seguir, hay que dejar esto en claro. ¿Cuál es la esencia de la religión romana? Quid pro quo. ¿Qué significa? Una transliteración, si me das, yo te doy. ¿Ya? Había una relación de trueque con los dioses. Tanto el privado, tanto el público, tanto el imperial. ¿Ya? No se adoraba a los dioses si no era por conseguir algo, ¿ya? Em, y la religión tenía que ver con eso. No sé si ustedes se acuerdan, la clase número 3 estuvimos revisando la diferencia entre el religioso y el supersticioso. El supersticioso, acuérdense de la cita, que decía que eran las madres que lloraban para que sus hijos fueran curados, ¿ya? Y eso tenía que ver con superstición, con entender la relación con los dioses solamente para responder peticiones urgentes, ¿ya? Y la religión era más bien una disposición intelectual y todo el cuento. Bueno, independiente de esa diferencia, la esencia de la religión es una siembra y una cosecha, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora que em, dentro de la corte real esto va a estar muy latente, ¿ya? Muy latente. Por eso, cuando veamos Eusebio o Flavio Josefo sobre los primeros cristianos, las primeras persecuciones, para los romanos tiene un impacto brutal porque los primeros cristianos em, no funcionan en esa lógica, ¿ya? Y no funcionan en esa lógica porque no ofrecen incienso para recibir la respuesta a la petición, sino que lo ofrecen porque sí, por la naturaleza del dios. Y lo segundo llamativo era que no tenían imágenes, ¿ya? Entonces los romanos preguntan, bueno, ¿y dónde están los dioses? Sí, bueno, están en los cielos, están dentro de nosotros, ¿ya? Entonces eso heredado también por esta repulsión que van a tener los judíos contra el antropomorfismo, ¿ya? Em, y la prohibición de la ley judía de hacerse imágenes de Dios. También van a copiar los musulmanes, o también van a heredar los musulmanes, y también los cristianos. Pero para los romanos no va a ser así, ¿ya? Los romanos tienen que ver, tienen que palpar, tienen que oler, ¿ya? Es una religión muy, muy presente, muy de tacto, muy de ver, ¿ya? Muy es muy presente en la vida cotidiana. Pero bueno, entonces la figura de la corte real en el mundo latino tiene que ver con los colegios sacerdotales, ¿ya? Que son los que van a guiar el culto público y en menor medida el culto privado. ¿Por qué lo van a guiar? Ellos van a estar encargados de representar en un principio los intereses del Senado, ¿ya?
Los colegios sacerdotales vienen a ser como pequeñas agencias consultivas a las cuales acuden los senadores para poder interpretar religiosamente o místicamente el futuro político de Roma. ¿Ya? Ese va a ser más o menos el fin, ¿ya? Y de hecho, colegium viene de la palabra juntos por ley, ¿de acuerdo? O sea, había una asociación entre que el colegio era una institución legal, ¿ya? Muy legal a lo legal, y lo sacerdotal, bueno, lo vamos a ver ahora, es una institución muy legal o religioso. Entonces, viene a ser algo así como un consultores sobre lo religioso implicado en la materia legal, ¿ya? No sé si se entiende. Entonces, cualquier duda que se tenía en materia legal en el Senado durante la monarquía tenía implicaciones religiosas. Entonces, vamos a ver em, algunos de los colegios, ¿ya? El primer colegio era el Colegio Pontificio, ¿ya? ¿En qué consistía el Colegio Pontificio? Bueno, vamos a ver primero qué significa Pontifex, que es el hacedor, ¿ya? O el más alto hacedor de puentes. ¿Puentes con quién? Con la divinidad o hacia la divinidad, ¿ya? Por eso ya después em, los en, en, en la época del Imperio Romano se le agrega, ¿ya? Augusto César Pontifex Maximus, ¿ya? Porque son dioses o son los primeros sacerdotes de Roma. Entonces, este va a ser el primer colegio en importancia, ¿ya? Y era el primer ente consultor del Senado, ¿ya? Recuerden que, y aquí los que estudian historia me ayudan, el Senado estuvo compuesto originalmente por los patris, que son los padres fundadores de Roma. Entonces el Senado solamente tenía participación de quienes heredaban este especie de título. El Senado se construye con estos patris. De nuevo, después van a ser los pater familia, eso tiene otras atribuciones más civiles, ¿cierto? Pero el colegio pontífice acudían, ¿ya? Miembros del Senado para, ¿ya? Em, identificar, ¿ya? La dirección política de una cuestión política, ¿ya? Entonces, creo que aquí tengo un ejemplo. Ah, no. Entonces, eran básicamente los guardianes de la jurisprudencia divina, ¿ya? Eran los guardianes de la jurisprudencia divina. Em, Tenían un nexo, de hecho algunos tenían como un asiento en el Senado, porque tenían un nexo en cómo decisiones políticas podían alterar eh, el correcto desempeño de la religión, ¿ya? Cómo decisiones políticas podían alterar el correcto desempeño de la religión. ¿Y por qué esto era importante, estimados? ¿Por qué era importante que guardaran eso? Pregunto.
Porque había que guardar que las decisiones políticas no tuvieran una repercusión religiosa. ¿Mm? Profe, porque a lo mejor quizá intuyo que era como la manera también de ordenar el Estado y, por ejemplo, que el pueblo o los plebeyos no se salieran de control. Ujú, Estaban todos como medio, digamos así, sometidos por estas religiones, por la religión de ujú, ellos. Era como una superestructura, ¿no? ujú. Efectivamente, efectivamente, como bien dice, tenían, recuerden, religiones control, ¿ya? Religiones control. Em, Recuerden, la diferencia entre el mito y la religión es que el mito es libre. Y como dice Roland Barthes, cualquiera lo puede resignificar, ¿ya? En cambio, la religión, su característica principal es que no cambia, no muta y tiene que estar bajo el control político, ¿ya? Porque la religión siempre es institucional. Mariana dice, para no corromper tampoco la religión, efectivamente. Si son guardianes de la jurisprudencia, son intérpretes ante litigios políticos, ante litigios religiosos, eh, se debe guardar la integridad, sobre todo si va a está representando al Estado, al gobierno, ¿ya? No sé si a alguien se le ocurre un ejemplo actual, pero es como que, no sé, por presidente dijera que el cristianismo es una falsedad, ¿ya? Y lo dijera 3 veces en cadena nacional. Perdería todos los votos, o gran parte de los votos de los cristianos. Sería una tontera. Entonces, para no cometer esa tontera, está este colegio. Obviamente tonteras un poco más sofisticadas, pero em, ellos eran los hacedores de puente. Y curiosamente, como salía acá, este va a ser el título del Papa, el sumo pontífice, el sumo hacedor de puentes. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando veamos cristianismo, cuando el cristianismo se sincretiza con la religión romana. Y claro, para no corromper la religión, y curiosamente, a la llegada del cristianismo y a la caída del Imperio Romano, Occidente, se va a acusar una mezcla total entre cristianos, entre germánicos, de algunos pueblos del este de Europa que van a empezar a invadir y la religión romana va a terminar totalmente corrompida. Em, y algunos historiadores dicen que a través de eso, de la pérdida de costumbres, se va a terminar matando a Roma, ¿ya? Entonces, ese viene a ser el primer colegio. El segundo colegio, augures, ¿ya? Y aquí aparecen con un pájaro, ¿ya? Porque ellos eran los encargados, que era un poco más místico, de la adivinación, ¿ya? O sea, ¿habían adivinos oficiales? Sí. ¿Habían adivinos no oficiales? También, ¿ya? ¿Cuál era el problema de los adivinos no oficiales? Pero vuelvo a preguntar. Pregunto. Porque un adivino es básicamente un profeta, porque conoce el futuro. Ponían en riesgo el orden. Efectivamente. Porque por un lado, el Estado y el Colegio de los Augures podía decir, no, podemos augurar en base a las señales de que Roma va a ganar la guerra. Y podía haber un adivino no oficial que dijera todo lo contrario. Entonces, el Estado tenía que tener control de la adivinación. Y ese era un control con la adivinación oficial o la profecía oficial, ¿ya? Esto siguió practicándose con los católicos, ¿ya?
em, aunque no institucionalizan esta figura, ¿ya? Los protestantes van a ser un poco más libres en ese sentido, ¿ya? Van a tener distintas voces. Por eso en una carta el apóstol Pablo va a decir que hay una sola profeta, ¿ya? Porque claro, o sea, todas las sectas gnósticas eh, del segundo siglo del cristianismo acusaban un desorden porque habían iluminados o profetas o adivinos que decían, por ejemplo, de que la gracia era infinita, que, por ejemplo, Dios ya había regresado, que, por ejemplo, en la caída de Jerusalén en el año 70 ahí va a venir por segunda vez Cristo, no me acuerdo el nombre de esa secta, pero imagínense, entonces tenemos diversas adivinos, diversas profecías, se pierde el orden, si tú pierdes el orden, pierdes el control, porque pierde el control del relato, ¿ya? Entonces, los romanos dicen, bueno, vamos a tenerlos cerca de nosotros, en vez de que me generen un tumulto, una revolución, los vamos a tener cerca de nosotros. Y ese fue el error, ¿ya? Que tuvieron eh, este colegio también que podía denominarse Colegio de los Fariseos con este movimiento antiimperialista judío, ¿ya? Los celotes. Entonces, qué es lo que tendría que haber hecho? Poner a los celotes de mi lado, pagarle un sueldo, eh, tenerlos cerca. Y fue lo que hizo el ministro de Vivienda, ¿cómo que se llama? Eh, Iván Poduje, ¿ya? Quien no echó o no despidió a una funcionaria del ministerio que tiene relación con las bases, pero creo que es como del Frente Amplio, o muy de izquierda. Él no la despidió, ¿ya? Muy inteligente, un purista podría decir, pero ¿cómo no la despidió? Claro, porque si ella tiene el contacto con las bases de los comités para vivienda, eh, es bueno tenerla ahí para no perder el control. Imagínate, vuelven estas protestas a los comités que se cuelgan de los puentes y no tienen respuesta, etcétera. Entonces él decide tenerlas cerca. Cuando Desborde habló en contra de Piñera, no recuerdo específicamente el tema, pero fue muy atrevido comunicacionalmente. Piñera lo que hizo fue designarlo ministro de, no me acuerdo de qué fue, voy a decirlo de Sexpre, puede ser, de Interior, imagínense. Y eso fue un movimiento muy bueno porque el conocido el abrazo del oso, ¿cierto? Pero duró súper poco, claro, porque se habla ahí contra el presidente. Pero claro, ¿qué es lo que hizo Piñera? Mira, en vez de tener este que me cause problemas, mejor lo tengo acá. Me pago un sueldo, le doy poder, lo institucionalizo, ¿ya? Normalizo su profecía, normalizo su adivinación, normalizo su discurso. Y esto es lo que hace precisamente la actual Iglesia Católica, Apostólica y Romana con las diversas órdenes. O sea, en vez de, bueno, cada uno tiene sus problemas, pero en vez de tener a los jesuitas en contra de los católicos, en vez de tener a los legionarios en contra de los católicos, en vez de tener a los Opus Dei, en vez de tener a los sodalicios, en vez de tener a los catecúmenos, etcétera, a los carismáticos, en vez de tenerla fuera del cristianismo y que se vayan a los evangélicos, a los protestantes, mejor tengámoslos cerca y démosle un espacio, démosle un lugar, ¿entienden? Que eso es lo que nos hace, dicho sea de paso, los protestantes. Entonces, el augur responde más o menos a esta figura. Ahora, el augur es más antiguo que el augures.
ya que interpretan los augurios, ¿ya? Los augurios. Pero esto venía precisamente de los griegos y de los etruscos, ¿ya? Su corporación constituía uno de los cuatro prestigiosos colegios sacerdotales de la antigua Roma, ¿ya? Y también tenían un rol consultivo. Como les digo, los colegios sacerdotales de la época monárquica en Roma tenían este rol, todos servían al Estado. Por eso me interesa que lo vean. Entonces, únicamente los magistrados podían consultar a los augurios oficiales en recintos especiales. ¿Por qué en recintos especiales? Porque había que cuidar que la interpretación, que la adivinación, que el augurio no fuera en contra del poder establecido. ¿Ya? Entonces, ellos funcionaban con dos libros, de los rituales y de los comentarios. Los primeros contenían fórmulas fijas, ¿ya? Y los segundos recogían resúmenes de las actuaciones. ¿Ya? ¿Cuál era la fórmula fija? Em, Habían ciertas lecturas. Por ejemplo, tomo un pájaro, le saco las tripas y del lado que caigan las tripas significa una cosa, del otro lado significa lo contrario. ¿Ya? Em, por ejemplo, los signos en los cielos. Lluvia no esperadas, movimientos telúricos no esperados, desastres naturales, bueno, ellos interpretaban. ¿Ya? Entonces, habían dos tipos de rituales. Los que descifraban los signos de la voluntad de los dioses, manifestadas sin previa solicitud. ¿Ya? Estos eran tan importantes que podían anular asambleas, elecciones o cualquier resolución de los magistrados. O sea, tenían mucho poder, tanto o más poder que el oráculo de Delfos. ¿Se dan cuenta? Cuando la religión es parte importante de la vida pública, eh, los profetas, los adivinos, tienen un rol fundamental, más que fundamental. ¿De acuerdo? De hecho, la película Éxodo comienza con un ritual de un augur. ¿Ya? Bueno, también está presente la cultura egipcia. Em, Eso. Vamos con el tercero. De Chambiri. ¿Ya? Este es un colegio, el de los 15. Em, ya, esto es muy interesante. El colegio King de Chembirio de los 15 administraban los libros civilinos. ¿Ya? Los libros civilinos solo se abrían a petición del Senado. Bueno, ellos lo estudiaban, pero no eran de público conocimiento, ¿ya? Sino que estaba em, restringido a la interpretación del, del Senado. ¿De acuerdo? Em, ¿De qué se trata un poco los libros civilinos? Le voy a mostrar un pequeño extracto, pero el colegio de los 15 em, tenía dos cosas fundamentales. La primera era aprobar o rechazar la inclusión de dioses de otros pueblos, ¿ya? Hacía el cálculo político, como les digo, y también la posible unión, ¿ya? Acuérdense que los dioses romanos parten de la base del panteón griego, ¿no? Son básicamente los mismos, pero ellos van, van agregando otros y también toman parte de la tradición de los etruscos, ¿ya? Que son un pueblo que está a la base del pueblo griego. Entonces, tienen que
tienen que interpretar, tienen que interpretar la función, ¿cierto? La función. ¿Cuánto va a ser bien el, un nuevo Dios? ¿Cuánto va a hacer mal un nuevo Dios? ¿Ya? Entonces aquí quiero mostrarle un pequeño video. Pequeño video, un segundo. ¿Se está viendo, no? Ahí sí, ahí está. ¿Se ve? Sí, profe, ahora sí. Ah, pero yo solo veo como la imagen, o se ve como muy entrecorta, parece. Ya, espérenme un segundo. ¿Qué eran los libros sibilinos? Los libros sibilinos, profecías sobre el futuro de Roma. Los libros sibilinos eran unos libros proféticos, usados en la antigua Roma para prever el futuro. Su origen legendario es el siguiente. La Sibila de Cuma se presentó en cierta ocasión ante el mítico rey romano Lucio Tarquinio, apodado el Soberbio, como una mujer muy anciana, y le ofreció 9 libros proféticos a un precio extremadamente alto. Tarquinio se negó pensando en conseguirlos más baratos, y entonces la Sibila destruyó 3 de los libros. A continuación le ofreció los 6 restantes al mismo precio que al principio. Tarquinio se negó de nuevo y ella destruyó otros 3. Ante el temor de que desaparecieran todos, el rey aceptó comprar los 3 últimos, pero pagó por ellos el precio que la Sibila había pedido por los 9. Estos 3 libros fueron guardados en el templo de Júpiter en la ciudad de Roma y eran consultados en situaciones muy especiales. Son los llamados libros sibilinos. Estaban escritos en griego, en hojas de palmera, que posteriormente pasaron a papiro. ¿Cuál fue su utilidad? Los romanos del siglo II a.C., en tiempos de la República, apreciaban mucho estos libros y los guardaban en un colegio formado por 10 sacerdotes menores llamados Decimbiri Sacris Faciundis. En situaciones de crisis los consultaban para ver si había una profecía que pudiera aplicarse a la situación del momento. Por ejemplo, fueron consultados en las ocasiones siguientes. Primero, cuando Aníbal derrotó a las legiones romanas en Canas, siguiendo recomendaciones de los libros, se enterró vivos a 2 galos y a 2 griegos bajo el mercado de Roma. Segundo, durante la Segunda Guerra Púnica, después de interpretar los oráculos de los libros, Escipión, el africano, trasladó una imagen de la diosa Cibeles de Pesino a Roma y estableció allí su culto. Tercero, una profecía contenida en los libros, según la cual solo un rey podría derrotar a los partos, generó rumores conforme César quería proclamarse rey de Roma. En el año 83 a.C., el fuego destruyó los libros sibilinos originales y hubo que formar una nueva colección que tampoco ha llegado hasta nuestros días porque en el año 408 fueron nuevamente quemados por orden del general Fabio Estilicón, entusiasta cristiano arriano. Gracias.
Ya era para quedarse dormido la música de fondo, pero era básicamente una compilación de Sibila de Cumas, ¿ya? Hija de Teodoro y una ninfa, quien recibe el don de la profecía de Apolo, del dios Apolo, ¿ya? Entonces, ella se supone que Dios a Apolo le da el don de la profecía y ella toma en su mano arena y le pide al dios Apolo que, aparte que tenga el don de la profecía, pueda vivir todos los años representados en las partículas de polvo o de arena los granos de arena que tomó, ¿ya? Entonces dice el mito que vive 9 vidas de 120 años. Entonces vive mucho. Entonces vive tanto que recopila estos libros, en principio son 9, y que supuestamente interpretaban o ayudaban a interpretar el futuro. Entonces el Kenchi Diviri era un colegio que guardaba, estudiaba estas profecías y daba interpretación política, ya daba interpretación política. Hoy en día no tendríamos nada parecido, pero yo me acuerdo que hace 2009, puede ser, vino un profeta protestante de Nigeria y profetizó el terremoto del año 2010. Ya. Sí, me acuerdo que era un nigeriano, vestido de blanco y todo el cuento. Y efectivamente profetizó esto. Entonces, para que entiendan un poquito, el colegio de los Kenchiribiri era como estos estudiosos, ¿ya? Estudiosos de la profecía bíblica que podían guiar al presidente o incluso al Senado a em, motivar o desmotivar la aprobación de leyes o decisiones políticas que fueran en contra de esta profecía, ¿ya? O prepararse para esta profecía. Eh, no nos olviden, el rol de la profecía en la cultura griega era fundamental. También lo era en Roma. Entonces este era el tercer colegio en importancia, ¿ya? Eso. Y los epulones. Epulones. Ya estos eran encargados del culto público, sobre todo, de las fiestas. ¿Ya? Entonces era colegio encargado de las fiestas públicas religiosas. ¿Ya? Públicas religiosas. em, en un principio hacían referencia al culto público, pero después son encargadas por el emperador. Encargadas por el emperador. ¿Ya? Entonces, lo que hacían este colegio era afirmar el poder imperial por medio de la práctica religiosa pública. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden encontrar desde procesiones o fiestas em, en templos o juegos, juegos multitudinarios o eventos en el circo, ya romano, etcétera, ¿ya? Entonces los epulones tenían la función de poder afianzar el poder político a través de eventos masivos, ¿ya? Eventos masivos. Estos tipos, por supuesto, que eran muy apegados a la corte imperial
y también a los senadores más influyentes, porque recuerden, o sea, el, el Estado tenía que mantener el relato, tenía que afirmarlo, y eso se afirmaba a través de fiestas, ¿ya? Esto pasaba antes más en Chile, hoy en día, ¿qué procesiones quedan? No sé si me ayudan con eso. ¿Qué procesiones quedan en Chile que sean públicas y que sean patrocinadas por los gobiernos regionales o por los gobiernos locales? Hay unas dos o tres. No sé. Eh, Efectivamente, la Virgen de los Vázquez, y hay otra más, que está en el norte, que también es una procesión pública, la Tirana, efectivamente, la Tirana, ¿ya? Esto aquí en Chile se ha ido perdiendo, ¿ya? Porque este tipo de fiestas tiene que ver con la religión católica, y la religión católica ha ido decreciendo ostensivamente. La fiesta de Aiquina, ¿cuál es esa, Claudia? La fiesta de Aiquina, no la conozco. La fiesta de Aiquina se hace en uno de los pueblos del Alto Loa y son muchos los bailes que se presentan en septiembre. Son varios días, se mandan a hacer los trajes a Bolivia, bueno, bailan las Ya, diabladas. Es muy parecido a la tirana. ya, mire, no sabía, muchas gracias. Em, claro, entonces, para que se hagan una idea, era algo muy parecido a eso, pero que tenía fines políticos. Entonces, imagínense, yo me imagino, o sea, un alcalde patrocinando la tirana, o sea, fiesta total, ¿ya? Em, Esto en otros países es realmente impresionante, ¿ya? En México, ¿ya? Bueno, tenemos distintas vírgenes, ¿ya? Y cada una de ellas atrae millones de personas cada año, ¿ya? Desde la Virgen de Veracruz, a ver si me ayuda algún católico. ¿Qué otra virgen hay en México? Eh, la de Guadalupe, efectivamente. ¿Ya? Estas procesiones reúnen millones de personas. De hecho, si no mal recuerdo, le peleaban el número a las procesiones que se hacen a la Meca, ¿ya? En términos de concentración humana en los meses de celebración, ¿ya? También tenemos en Perú y en países católicos, Claudia dice, la fiesta de los muertos organizada por cada municipio mismo. Efectivamente, ¿ya? Efectivamente. Y es una creencia y es una religión bastante transversal, ¿ya? O sea, supera las diferencias sociales, ¿ya? Y de cierta manera trae un poco de cohesión o unidad, si quieren, cultural a México, ¿ya? Pero como les digo, en países que todavía son muy católicos, esto es grito y plata para los políticos, ¿ya? En Perú también tenemos un número importante de manifestaciones públicas, celebraciones de fiestas, ¿ya? En, eh, en Brasil esto ha derivado en otras cosas, ¿ya? Se ha ido como un poco secularizando, em, em, pero sigue siendo muy presente, ¿ya? Países católicos como, bueno, Argentina, Costa Rica, el mismo Paraguay, ¿ya? Em, Colombia, los carnavales 40 días antes de misa de ceniza. Efectivamente. ¿Está bien informada, doña Claudia? Efectivamente es así. Entonces, ¿tú qué le das a la gente con esto?
bueno, le das fiesta, le das, depende de la cultura, ¿eh? Aquí en Chile no, quizás no se ve tanto como en Brasil, ¿ya? O como en Colombia, pero le das fiesta, es carrete, ¿ya? Y es carrete patrocinado por el Estado. Yo no recuerdo bien en Brasil, pero uno de esos días em, se toman los feriados, algo así como unas fiestas patrias. Entonces, eh, eh, o sea, el Estado patrocina, ¿ya? Claro que dice, los atacameños celebran carnaval, cumpleaños a San Pedro patrono, efectivamente. Entonces, los epulones eran encargados de estas fiestas, ¿ya? Y estas fiestas van a representar el Estado que va bien con la gente, el Estado que va bien con el pueblo, ¿ya? Esta parte de lo que decían pan y circo, ¿ya? Por eso, em, los Juegos Olímpicos, ¿ya? aparecen, eh, eh, aparecen como una de las manifestaciones de la tradición religiosa griega que sirven para afirmar el poder político. Y mucha gente interpreta que los deportes básicamente mantienen un poco la cohesión, el orden, el peso de la noche que decía don Diego Portales, y mantienen a la gente concentrada en distintas cosas que no tengan que ver con derrocar el poder político. ¿Ya? Entonces hoy día tenemos, no sé, aquí en Chile es muy popular el fútbol y ahora tenemos estas casas de apuestas, entonces la gente está preocupada de quién ganó, de quién perdió, de que Chile no va al mundial, de que los tenistas y de otras cosas, de alguna otra manera mantienen el control, ¿ya? O sea, imagínense no existieran los deportes, ¿ya? En donde la gente podría eh, vertir su pasión, vertir su tiempo, vertir su dinero, ¿ya? Es muy complicado. Entonces tú tienes la religión para eso, ¿ya? Y los que no tienen religión actualmente tendrán los deportes, ¿ya? Y los que no tienen los deportes, bueno, tendrán entretención, pero así se van armando ciertos cuadros en donde el fin, ¿no? El fin es el control político, ¿ya? No hay, no hay más que eso. Entonces, aquí dice, la mayor parte de la función de los epulones se transfirió al sacerdocio imperial posterior del siglo II después de Cristo. Entonces, claro, lo que comenzó siendo algo em, propio del Senado y propio de lo público, pasó a ser como parte de el imperio, ¿ya? El imperio tenía mucha pompa y tenía que tenerla, ¿ya? Por eso se manda a escribir la Eneida, ¿ya? Virgilio, poeta muy famoso, porque tenían que fundar un relato, y este relato lo fundan como que si los romanos vinieran de los espartanos, un pueblo guerrero, porque acuérdense que el emperador tenía que mandar a las legiones eh, a, a territorios inexplorados, a territorios salvajes, muy lejos. Entonces, había que tener un relato, había que tener un mito, había que sostenerlo, y había que sostenerlo no solamente en las legiones, sino también en el pueblo, que era el que básicamente financiaba todo esto, ¿ya? A través de los impuestos. Entonces la religión ubica un poco el, el control político. Yo me imagino que hubiese sido de Chile, o podríamos mandar de tarea escribir una distopía. em, si el catolicismo no hubiese decrecido en Chile, o si no se hubiese separado del Estado. Acuérdense que de 1925 para atrás era requisito el presidente ser católico, ¿ya? Y la religión oficial del Estado era el catolicismo. Todavía lo en Argentina, en Costa Rica, em,
Pablo Herrera dice, por culpa de los tatos y los caradimas. Em, sí, efectivamente. Em, en el año 96, esto sale en la encuesta INJUB, ¿ya? Del 2024, hace una trazabilidad, el 96% de los jóvenes se afirmaba católico. 96%. Año 96 o 94, uno de los dos, pero en los 90. O sea, imagínense, ¿ya? Y hoy día los católicos están alrededor del 36%, puede ser, en Chile. Vamos a tener una clase de eso, pero para que entiendan un poco la dinámica. Y la segunda mayoría son gente que no se adscribe a ninguna religión, ¿ya? Creo que el 24%. Y en tercer lugar están los evangélicos protestantes, 17%, 18%. Entonces, en 15 años, en 20 años, Chile ha cambiado mucho. Y la religión pasó a un segundo plano como poder de cohesión cultural, social y política, pero también existencial, ¿ya? La religión ha encontrado otros, o el mito, básicamente, porque ya religión no hay, pero el mito ha encontrado otros recovecos en los cuales germinar, ¿ya? Pero vamos a ver eso. Los epulones fueron el último de los cuatro colegios sacerdotales de la antigua Roma. Dirigían los épulos o convites, que se hacían a los dioses para aplacar su ira y tenían cuidado de advertir los defectos o faltas ceremoniales que se cometían en los sacrificios, básicamente. Entonces, definición, ya, bueno, esto viene para después. Ya, pues porque trato de hacer dos clases sobre Roma, ¿cierto? Pero bueno, quizás lo vamos a alcanzar a ver en la próxima clase. Pero entonces, para hablar un poquito o cerrar un poco el rol de los colegios, ahí tenemos opiniones. Yo vi a Juan Pablo II y las calles estaban desbordadas, era increíble, parecía un dios. Efectivamente. O sea, es que, pues o sea, yo no soy de derecha ni de izquierda, ya, o sea, no me confundan, ya. Pero fue una jugada maestra, políticamente hablando. Fue una jugada realmente maestra. Traer al Papa el año 87 que respalde a la dictadura a un año y tanto del plebiscito, era una cuestión, pero una jugada política, pero magistral, ¿ya? Em, que también haya levantado las voces de los pobladores, que hayan surgido figuras eh, católicas de la teología de la liberación también, ¿ya? De párrocos que hacían patria en poblaciones con este influjo de la teología de la liberación o ya derechamente para el lado más de izquierda, haber traído al Papa, y curiosamente, Cecilia Boloco, ¿cómo se dice? Reina del universo, reina de belleza mundial, no sé cómo es Miss Universo, ahí está. Miss Universo es realmente impresionante, ¿ya? Claro, cuando Chile en la religión importaba. Buena jugada, pero le salió por la culata un poco, ¿no? La misa al Parque O'Higgins, la misa a la bandera. Sí, por supuesto. Pero eso porque se planeó mal, po, ¿ya? Em, pero el cierre, ¿dónde fue? En el Estadio Nacional, no recuerdo bien ese último discurso. Eh, fue brutal, ¿ya? Fue brutal. Eh, Hoy en día el catolicismo, lamentablemente para ellos, va tiene cada vez menos popularidad, pero ojo, porque muta. Recuérdense, el mito busca dónde sobrevivir y esto ha ido en menos gente, pero se ha concentrado, ¿ya? Y
algunas órdenes católicas, sobre todo, los jesuitas siguen teniendo mucha influencia en Chile. ¿Ya? Ojo con eso. Los Opus Dei siguen teniendo mucha influencia en Chile. ¿Ya? Eh, de hecho, los Opus Dei están incrustados en las más altas esferas económicas en el país y en Latinoamérica. ¿Ya? Yo bueno, tengo un conocido, no voy a revelar su nombre, pero el Opus Dei en Chile es uno de los países donde más fuerte presencia existe. ¿Ya? Quizá en Colombia también, a través de la participación en las más altas esferas económicas del país. ¿Ya? Y bueno, también tienen su universidad. Yo estudié ahí totalmente becado. ¿Ya? Bueno, un año becado por ello y después 3 años becado por CONICYT. Pero son unas máquinas. ¿Ya? Son unas máquinas para crear redes, crear influencia, levantar su universidad. Y uno dice, sí, pero ya no es religión, pero son de inspiración religiosa. ¿Ya? Los jesuitas lo mismo, también tienen sus universidades, tienen una beta política muy fuerte también. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, no tenemos algo así en Chile como colegios sacerdotales, no, pero ojo, tenemos algunas órdenes, principalmente católicas, que son muy influyentes. ¿Ya? Entonces eso, bueno, no sé si hay algún comentario o si no lo dejamos hasta aquí. Voy a pasar la lista. Y bueno, agradezco los trabajos, en realidad me gustaron, la gran mayoría me gustó. Em, la gran mayoría se vio el cariño, ya uno se da cuenta como profe cuando le ponen cariño al asunto. Así que se agradece aquello. Bueno, algún comentario o pregunta, si no, muy interesante esto, el rol de los colegios, el rol político de los colegios. ¿Ya? Hoy en día no tenemos nada similar. Quizás los centros de pensamiento, los think tank, que les dicen, pero no sé si son tan influyentes. Yo diría que no. Yo diría que muy poco. ¿Mm? Es más presencia mediática que influencia real en las decisiones políticas. Pero bueno, será por otra clase. David Adasme, Presente, profe. ya. Estamos deshumanizados. Sí, yo creo que sí, don Pablo. Yo creo que sí. O sea, que la religión le hace bien al país hasta cierto punto, sí. Ya, lo malo es que son estos rebeldes que dejan la religión mal parada, pero desde una perspectiva sociológica, por supuesto que sí, porque crean tejido social, crean comunidad, crean cohesión, crean relatos, ¿ya? Crean historias comunes, pasados comunes, futuros comunes. Y la religión hace algo que ninguna otra institución humana puede hacer, ¿ya? Que es dar esperanza, ¿ya? Y ser catalizador de catarsis, catalizador de superaciones existenciales, crisis. Incluso cuando fue muy influyente la Iglesia Católica, después de la Segunda Guerra Mundial, involucrada en tratados de paz, en intermediar entre conflictos bélicos mundiales, o sea, no era... Yo recuerdo en mi parroquia había multicancha, policlínico, efectivamente. La religión ha sido necesaria, pero los religiosos son el problema. Ese es el problema, po. Valeria García, ahí está. Doña Valeria. Don Cristian Gutiérrez, ahí está. Presente. Gracias. Doña Claudia Hernández, Presente, profesor. gracias. Don Pablo Herrera, presente. Sebastián Sí, López, presente, profesor. gracias. Mariana Negredo, Presente, profe. gracias. Doña Ana Leite, Presente, profesor. muchas gracias. Don Daniel Reyes,
Don Daniel, no lo veo. Y doña Belén Romero. Doña Belén. Doña Belén no la veo. Ya, y don Jonathan. Ahí está. Don Jonathan lo veo ahí. Eh, doña Antonella, Presente, profesor. gracias. Y don Tomás, sí lo vi ahí. Presente, presente. Ya, ¿hay alguien que no haya nombrado? ¿Estamos todos listos? Estamos todos perfectos. Entonces vamos a descansar. Nuevamente, gracias por el trabajo. Ya voy a iniciar el segundo trabajo, la forma. Y espero que estén muy bien y atentos, po. Atentos a todo lo que pasa en religión. Están pasando muchas cosas, o dejando de pasar muchas cosas en la religión en Chile, y eso es digno de atención. Así que buenas noches, don Pablo, buenas noches a todos. Que tengan un lindo descanso. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches, gracias. profesor. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, chao. Chao.